Siéntanse gozosos de estar en la una y única iglesia que fundó Cristo, que es su esposa, su cuerpo, la ama, la alimenta y la cuida. Esta ayuda pues a clarificar cosas de la fe. Por ejemplo, me dice que pues que no, que es que nosotros como católicos, ya ve que nosotros sí, ya ve que nosotros creemos en el purgatorio, pues un lugar donde estamos, bueno, pues cuando nosotros nos vamos a morir creemos realmente que que hay un lugar que no es ni el cielo, que no es el infierno. Y ellos le llaman ¿cómo le dicen ellos? No sé cómo ¿cómo se llama? Es un lugar pero que no es el purgatorio. O quién sabe, pero algo así, pero ahí hay como que hay dudas en eso, pero sí, o sea, realmente existe un lugar, es lo que nosotros creemos como católicos, pero pues sí me gustaría que a ver si pues hablar un poquito de eso, porque pues para clarificar eso, porque pues mire, Raúl, la verdad es que cada persona puede opinar lo que quiera, y como hay 1000 personas puede haber 1000 opiniones, pero a nosotros no nos importan las opiniones de otras personas, nos importa la opinión de Cristo, porque Él es el camino, la verdad y la vida, y Él es Dios. Entonces cuando Él pasó por el mundo, Él dejó su enseñanza, se llama su doctrina. ¿La aceptamos o no la aceptamos? Tenemos toda la libertad para hacerlo, pero lo importante es que quedó escrito, quedó constancia. Por ejemplo, en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 5, del versículo 25 de adelante, habla de que nos pongamos de acuerdo con nuestro adversario mientras vamos de camino, no sé, que vayamos al juez y allí nos entregue al guardia y nos metan a la cárcel, y de allí no podremos salir hasta que paguemos el último centavo. Entonces, examinando teológicamente ese pasaje de la Escritura, nadie que tenga la capacidad de pensar y quiera ver con rectitud lo que Jesús enseñó, puede decir que ese lugar donde va a pagar hasta el último centavo sea el cielo, porque en el cielo no se va a pagar. Tampoco, buscando la verdad, va a decir que es el infierno, porque del infierno no puede salir. Entonces, ¿por qué Jesucristo iba a decir no saldré de allí hasta que pague el último centavo si no había otra alternativa? Ahora, cuando nosotros miramos que Jesucristo efectivamente lo dijo, no saldré de allí hasta que pague el último centavo, entonces decimos, la misericordia de Dios no termina aquí, se prolonga. La misericordia de Dios pasa la frontera, porque la misericordia, por eso dice que la misericordia de Dios es más grande que del cielo a la tierra, o sea que traspasa los límites. Y entonces cuando una persona llega a la otra vida, allí está la opción, según dice Jesucristo, de pagar hasta el último centavo para poder salir. Ahí entonces vemos que la misericordia de Dios es eterna, y eso significa eterna, que no se queda aquí solamente en esta vida, sino que va más allá, después de la otra vida, que es la eterna, y hasta allá llega la misericordia de Dios. De modo que el purgatorio, según la Escritura, es la prolongación de la misericordia de Dios, que es eterna, no solamente aquí en el tiempo, y por eso la persona tiene la opción de pagar allá hasta el último centavo para poder entrar en la vida eterna. Y también dice, por ejemplo, primera de Juan, capítulo 5, allá el versículo 16 en adelante, que si uno ve a una persona que ha cometido un pecado que no sea de muerte, dice, puede rogar a Dios y Dios le dará vida. Pero eso sí, un pecado que no sea de muerte, porque si ha cometido un pecado que sea de muerte, por ese no hay que rogar. Entonces, ¿por qué San Juan dice que hay dos clases de pecado? Uno que va a la muerte y otro que no. ¿Y por qué dice que podemos rogar por aquellos que han cometido pecado que no sea de muerte y Dios le dará vida? ¿Qué significa Dios le dará vida? En la Sagrada Escritura. Entonces quiere decir que tienen la opción, como dice Jesús, de pagar hasta el último centavo
y adquirir la vida eterna. Podemos creerlo o no creerlo, podemos decir yo no estoy de acuerdo, pero ahí está escrito. Puede una persona decir, pero es que eso tendrá otra forma de analizarse, que yo no la sé. Eso se llama excusa, eso se llama protestar. Por eso los hermanos separados le llaman protestante, porque a pesar de que está en la Biblia, ellos, en vez de decir está en la Biblia, yo lo creo, ellos lo encuentran y dicen está en la Biblia, yo protesto, porque puede ser que haya otra interpretación, puede ser que a mí me parece que, entonces se llama protestar. Y claro, cada uno puede interpretar las cosas como quiera. Incluso usted hace algo, póngale usted la celebración que usted hizo de los 25 años. Uno puede decir, Raúl está viviendo su fe, y en agradecimiento a Dios hizo esa celebración, por eso la Santa Misa, por eso invitó al Padre Toro, el Padre Toro dio unas palabras, lo que sea, da una explicación. Otro puede decir, no, Raúl lo que quiso fue lucirse, y por eso hizo una fiesta, y la misa fue una apariencia, fue otra cosa. Ese no cree en eso, solamente lo hace por aparentar. Puede darle una interpretación distinta. Otro puede decir, no, eso simplemente es que tenía alguna finalidad con la gente de ahí del pueblo o con el gobierno del pueblo y lo hizo para ganarse eso. O sea, cada quien puede darle la interpretación, pero resulta que Raúl lo hizo porque cree, porque tiene una fe, porque quiere agradecerle a Dios por sus 25 años. Entonces, una cosa es lo que cada persona pueda interpretar de, incluso en cuanto a Jesús, igualito. Jesucristo hacía tantas cosas, ¿y por qué no creyeron en él? ¿Y por qué lo mataron? Por interpretar lo que él decía a su manera. Cuando él decía, destruir este templo y lo reconstruiré en 3 días. Ellos pensaban que estaba hablando de que iba a tumbar el templo de Jerusalén y estaba hablando de su cuerpo. Ellos lo interpretaron a su manera, porque así les daba la gana, pero estaban equivocados. La palabra de Dios es así, no es interpretarla como a mí me venga en gana, sino como Jesucristo lo dejó, y lo dejó a los apóstoles, que son aquellos encargados de interpretar las Sagradas Escrituras. Por eso cuando usted ve en Hechos de los Apóstoles capítulo 8, del versículo 27 en adelante, cuando habla del etíope que va por un camino leyendo las Escrituras, el pasaje de Isaías, y no lo entiende, y el Espíritu le dice a Felipe, vete, y Felipe llega y le dice, ¿entiende lo que lees? Y él dice, pero si no hay quien me lo explique, ¿cómo lo voy a entender? Allí la Biblia dice que la religión cristiana no es religión de un libro, que usted lo agarre y lo interprete a su manera. Es una religión de un libro donde Jesucristo ha dejado maestros para explicarlo de modo que no caigan en el error de interpretarlo cada uno a su manera, porque hay muchas maneras de interpretarlo. Y por eso 2 de Pedro 1:20 dice, nadie puede interpretar las Escrituras por su propia cuenta. Entonces, esto nos muestra el error que hay cuando los hermanos separados, después de 1500 años de que la iglesia ha enseñado el purgatorio, ha enseñado toda la doctrina de la iglesia, viene Martín Lutero y dice, protesto, no estoy de acuerdo. Ay, ¿por qué? 1500 años se enseñó eso, porque el Espíritu Santo se equivocó. No venga con mentiras. El Espíritu Santo ahora viene a formar una nueva iglesia para que esa iglesia diga la verdad, no diga mentiras. Cuando Jesús dijo, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, no dijo que iba a haber un momento que no iba a estar, que no iba a estar hasta el fin del mundo. Entonces es un error, es una equivocación, es cuando la persona se cree aquella frase, más papista que el Papa, más cristiano que Cristo, más cristiano que los apóstoles, más cristiano que los primeros cristianos. Entonces es un error, y ese es lo que el mundo de hoy hace, hacerle creer a la gente que cada uno puede interpretar la Biblia a su manera. Y el cristianismo no es una religión de un libro que cada quien entiende a su modo. No, es una iglesia, hombres que interpretan y que enseñan. Por ejemplo, Pablo, en Hechos de los Apóstoles capítulo 9, cuando San Pablo se convierte, San Pablo va persiguiendo a la iglesia, él no está de acuerdo con la iglesia, y Jesús le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Allí está diciendo que Jesucristo es uno con la iglesia. Perseguir la iglesia
es perseguir a Jesucristo. Y entonces San Pablo se convierte, pero no dice, me convierto y hago lo que a mí me da la gana. No, dice la Biblia que quedó ciego. Esto significa que todo lo que él veía, lo que para él era importante, hasta ahí llegó. Ahora necesita ver de otra manera. ¿Y cómo es? El Señor le dice, vaya, y allá te van a decir, ahí está la iglesia, ahí están los maestros. Esto no dijo, vaya y predique lo que te dé la gana. No, dice, vaya, allá te van a decir lo que tienes que hacer, lo que tienes que decir. Y efectivamente, Pablo arrepentido, se va. ¿Y qué hace Pablo? Antes perseguía a la iglesia. Ahora Pablo se somete a la iglesia y va y le pregunta a la iglesia qué tiene que hacer. La iglesia lo recibe, la iglesia lo bautiza. Pero antes de recibirlo, Jesús le dice a Pablo, vaya a tener qué van a hacer. Y a la iglesia le dice, mire, hay un hombre que viene, recíbenlo, atiéndenlo, me sirve para mi bien. Y dice, Señor, pero ese persigue la iglesia. Dice, sí, persigue la iglesia, pero ese va a ser instrumento en manos mías para los paganos. Entonces la iglesia recibe el mensaje. De modo que para una conversión y para caminar por los senderos de Cristo, primero, la persona recibe el mensaje ciertamente, pero luego la iglesia también recibe el mensaje. No es que yo reciba el mensaje y yo hago lo que a mí me da la gana, no. Pablo recibió el mensaje y la iglesia recibió el mensaje. Pablo de que buscara a la iglesia y la iglesia de que buscara a Pablo. Para decir que no es que yo recibo el mensaje y fundo una iglesia o hago lo que a mí me da la gana, no, sino hay una iglesia ya fundada que me va a decir todo lo que yo tengo que hacer. Y Pablo va, lo agarran, lo bautizan, se le caen las escamas, le dicen lo que tiene que hacer. Entonces quiere decir que el cristianismo, la iglesia, no es de un libro que cada quien agarra y entiende a su modo, sino que hay unos que lo pueden explicar, que le va a decir qué es lo que tiene que hacer para caminar por los senderos verdaderos. Y es cuando Pablo entonces comienza a predicar, pero ya lo recibió la iglesia, mandado por Cristo. Cristo le dice a la iglesia que tiene que recibirlo, porque le va a hacer bien. Entonces ese es el problema que tenemos hoy día, la interpretación de cada quien, pero lo importante es que ahí está la constancia de Cristo. Ahí entonces juega un papel la fe. La fe que Jesús pide. ¿Por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo les mando? El que crea en mí, aunque haya muerto, vivirá. O sea, tenemos la opción de creerle a otros, pero también tenemos la opción de creerle a Cristo. ¿Cuál es la ventaja de creerle a Cristo? El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Tenemos la ventaja de la vida eterna. Hoy hay que decidir entre creerle a Cristo o creerle a los cristianos modernos que dicen lo que a ellos les da la gana. Cada pastor viene e inventa una tontería y hay que creerle porque él es cristiano. Así no es. Eso no existe en la Biblia. Ninguno me puede comprobar en la Biblia que eso exista. Yo le puedo comprobar en la Biblia que es lo que la iglesia enseña. Y por eso Jesucristo dejó maestros dentro de la iglesia para que enseñen. Y no es que yo, pues es como si usted fuera a la escuela y usted comienza a decir, no, 2 más 2 no son 4, 2 más 2 son 8. No, pero ¿por qué? Porque a mí me da la gana. Porque yo lo interpreto así. No, pero es que no puede ser. No puede ser. Y por eso uno va a la escuela, porque tiene que haber alguien que le enseñe. Si tiene que haber alguien que le enseñe en otras cosas, ¿por qué no en las cosas del espíritu? Es una herencia que se nos ha dejado. La religión no está comenzando. El cristianismo no está comenzando, ya lleva 2000 años. Yo tengo que someterme a esa iglesia que lleva 2000 años. Yo no tengo que inventar nada nuevo. Si invento algo nuevo, estoy inventando una nueva religión, un nuevo cristianismo que no es el de Cristo. Y ese es el problema que tenemos. No, pues sí, muy buena explicación, padre. No, no, es que ahí, siempre me ando, pues ando ahí, diciéndoles pues a mis compañeros de trabajo y sobrinos y familiares, pues sí que tratando de dar respuesta pues a las preguntas y una de las preguntas también, padre, es que dicen que o sea que está bien pues que sí sí tenemos razón en algunas cosas y en otras como que no estamos como que no están de acuerdo pues, pero como usted dice que es que protestan pues, no les gustan pues algunas cosas, pero el razonamiento que da es que dice que pues es que la iglesia como que no hacemos muchas obras así como de buenas obras, digamos, aunque o a lo mejor no quieren ver lo que la iglesia, las obras buenas que hace la iglesia, pero
y el razonamiento es que dicen que, pues bueno, es que si Dios hace cosas buenas en otra iglesia, está bien. O sea, mi pregunta es que si hacen cosas buenas y creen en Dios y oran y los hace ser mejores, estando en otra denominación cristiana, digámoslo así, o con otro pastor, digamos, en otra iglesia, ¿está bien que estén yendo a otra iglesia o recibiendo enseñanza en otra iglesia que no sea la iglesia que Jesús dejó? Primero decirle que precisamente por eso se llama protestante. El nombre más exacto que le cae a los hermanos separados se llama protestante, porque ellos no tienen doctrina, ellos lo que hacen es protestar. Ellos primero tienen que ver qué enseña la Iglesia Católica, y en base a lo que enseña la Iglesia Católica, ellos dicen, si la Iglesia Católica dice A, yo protesto y digo B. Ellos no tienen doctrina, sino ellos lo que hacen es protestar. Ningún protestante puede decir, mire, esta doctrina, esto es doctrina por esto, no. Sino ellos siempre miran, la Iglesia Católica cree en la Eucaristía, que es el cuerpo de Cristo. Yo creo que es un símbolo. ¿Qué es la Eucaristía? O sea, lo que la Iglesia Católica enseña. Sus enseñanzas no son nada novedoso o no son nada que la Iglesia Católica no haya enseñado, no. Agarran lo que la Iglesia Católica. La Iglesia Católica habla del Papa. Sí, el Papa es el anticristo. O sea, acepta lo que la Iglesia Católica dice, pero en contra. Se llama protestar. La confesión. ¿Qué es el evangélico? Aquel que dice que no hay que confesarse. ¿Por qué? Porque protesto. Que la Iglesia Católica bautiza a los niños, protesto. No hay que bautizar a los niños. O sea, la doctrina de ellos, eso no existe. Ellos lo único que tienen es protestar. Analizo qué enseña la Iglesia Católica y yo me declaro en contra. Eso se llama protestantismo. Y a ellos no les gusta que le llamen protestante, pero ¿cómo se le dice a la persona que proteste? Pues protestante. Es para mostrar. Ahora, ellos no quieren que se le llame protestante para que la gente no descubra que el único interés de ellos, como el hijo rebelde, es protestar. El hijo rebelde en la casa, papá dice tal cosa y él no está de acuerdo. Solo por llevarle la contraria al papá o a la mamá. Eso se llama hijo rebelde. Así son los protestantes, los hijos rebeldes, que solamente para llevarle la contraria a la Iglesia Católica. Ahora, usted dice, pero es que si en todas partes hay algo bueno. Nosotros fuimos creados por Dios y Dios dejó su impronta en nosotros. Nos dejó una ley impresa en el corazón. Dejó al ser humano, por muy malo que sea, usted busque la persona más mala del mundo y esa persona tiene algo bueno, porque tiene la impronta de Dios. Entonces nosotros podemos decir, un borracho está cometiendo un pecado, es un pecado la borrachera, pero ese borracho a la hora de por ejemplo, de ayudar a una persona que se está ahogando, ese borracho se tira al agua a sacarlo y usted no. Entonces tiene algo intrínseco, algo dentro que lo lleva a hacer el bien. Pero puede ser que cometió el pecado de la borrachera, sí, pero hay otra cosa donde él se destaca en algo bueno. Un asesino, un guerrillero, o el que sea, algo bueno ha de tener. Aunque sea, hay algunos que dicen, bueno, aunque sea a mis hijos los tengo bien, bueno, algo bueno ha de tener. Solamente que nosotros siempre miramos es la parte negativa. Jesús dijo, vemos la pelusa que tiene el hermano en el ojo. Eso siempre andamos nosotros mirando. Pero si usted me dice, pero es que ellos también tienen cosas buenas, todos tenemos cosas buenas. Y en eso no se conoce la Iglesia de Cristo, porque tenga cosas buenas simplemente, porque todos tenemos cosas buenas. Pero es que la Iglesia de Cristo tiene cosas buenas, también nosotros, pero la Iglesia de Cristo también tiene cosas malas. Hay trigo, el mismo Jesús dijo, y hay cizaña. Tiene cosas malas, un Judas los traicionó. Tiene cosas malas, los apóstoles lo abandonaron. Tiene cosas malas, a quien escribió San Pablo cuando le decía toda clase de pecados. Por ejemplo, en Gálatas 5, 19, los pecados de la carne. ¿A quién escribía? ¿A los paganos? No, a los cristianos. A 1 Corintios 6, del 9 en adelante, ¿a quién le escribía Pablo? ¿A los paganos? No, a los cristianos. Y le da una lista de pecados. Y de modo que dentro de la iglesia siempre existirá
gente buena y gente mala, y en el mundo siempre existirá gente buena y gente mala. Entonces, ¿qué es lo que hace diferente a la iglesia del mundo? A la doctrina. Eso es lo que hace diferente. No que tengamos cosas buenas y malas, porque todos tenemos cosas buenas y malas, aunque sean ateos. ¿Qué es lo que nos diferencia? La doctrina. Que la iglesia de Cristo es iglesia de Cristo porque le cree todo lo que Cristo enseñó sobre el más allá, sobre lo invisible, sobre lo que no conocemos. Entonces se activa la fe. Ahí es donde entonces la iglesia se diferencia de lo demás, porque la iglesia tiene fe. Entonces la iglesia hace cosas no por naturales, no, sino por fe. Ya va, lo que va haciendo, lo va haciendo dirigiéndolo hacia Dios, porque Dios pide esto, porque Dios quiere esto. Entonces ya lo va direccionando hacia el mandato de Dios, a lo que Cristo dijo. Y por eso se llama cristiano, porque Cristo fundó esa iglesia. Y yo pertenezco a esa iglesia, soy cristiano, pertenezco al rebaño de Cristo, a la iglesia de Cristo. Cristiano no es el que tenga el título de cristiano, no, cristiano es el que esté en el rebaño que fundó Cristo y dejó a Pedro. Me ama más que esto, apacienta mi rebaño, apacienta mis ovejas. Ese es cristiano. Ahora el cristiano moderno, cualquier tonto por ahí dice yo soy cristiano, pero usted está en el rebaño de Cristo. No, pero entonces ¿qué es ser cristiano? Cristiano es porque yo creo que Cristo existe. No, eso no es ser cristiano. Ser cristiano es creer sí que Cristo existe, pero creerle a Él, hacer lo que Él manda. Entonces ese es el detalle que tenemos. Dentro de la iglesia de Jesucristo, la ventaja y la diferencia al mundo, a los protestantes, a los ateos, a los paganos, es la doctrina. Creo lo que Jesucristo dijo y trato de practicarlo, porque mismo Jesús, Lucas 6:46 dijo, ¿por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo les mando? Entonces el reclamo de Cristo es que nosotros caigamos en lo de los paganos, no hacer lo que Él manda. Si somos cristianos tenemos que hacer lo que Él manda. Un protestante puede decir, pues yo hago lo que Cristo manda. Sí, Cristo mandó que fuera Pedro el que pastoreara su rebaño. Me ama más que esto, apacienta mis corderos. ¿Hace eso? ¿Cree eso? Cristo le dijo a Pedro, mire, Satanás ha pedido permiso para zarandearlo a ustedes, la iglesia. Como hace con el trigo, yo he rogado por ti para que tu fe no venga abajo. Tú debes fortalecer a tus hermanos. ¿Los protestantes creen eso? ¿Se someten al Papa para ser fortalecidos en la fe? No. Tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. ¿Los protestantes creen eso? No. Entonces, una cosa es lo que ellos dicen y otra cosa es lo que hacen. Mientras que en la iglesia se trata de hacer lo que Jesús manda. Somos humanos, nos equivocamos, a veces no lo hacemos perfecto, eso es verdad. Pero tenemos la doctrina clara. Cristo dijo esto, hay que hacer esto, esto y esto. Y toda nuestra vida se direcciona en hacer lo que Él manda. Cuando no lo hacemos, cometemos pecado. Y por eso nos confesamos, porque somos pecadores. ¿Y por qué nos confesamos? Porque Él dijo, a quienes ustedes perdonen los pecados, le quedarán perdonados, y a quienes no se los perdonen, le quedan sin perdonar. Los protestantes no creen eso. Entonces, la diferencia sí es en la doctrina, creer en lo que Jesús enseñó. Por eso, dice Jesús, el que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. La propuesta es creerle a Cristo, aunque yo no esté de acuerdo, aunque no me guste, aunque no me nazca, aunque yo piense distinto, aunque yo viva distinto, no me importa. Tengo que creerle a Cristo. Y ese es el reto que los protestantes nunca podrán asumir. Nunca. Lo pueden decir, yo hago lo que Cristo manda, para engañar a los tontos. Pero las cosas importantes, por ejemplo, Jesús dijo, tomen, coman, esto es mi cuerpo. El que coma mi cuerpo y beba mi sangre tendrá vida eterna y yo lo resucitaré en el último día, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Eso, si lo creemos, el mismo Jesús dijo, tendrán vida eterna. ¿Por qué no lo creen los protestantes? Y es el centro. El que coma mi cuerpo y beba mi sangre tendrá vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. Es el centro de lo que nosotros esperamos, de la vida cristiana, lo que anhelamos. Es el final último ya, no hay más opción. ¿Y por qué los protestantes no creen eso? Simplemente porque el diablo no les permite creer. Pero ahí está, en la Biblia de ellos, Juan 6, 51 en adelante.
Entonces, si no estuviera en la Biblia, ellos tendrían opciones de decir, es que no está en la Biblia y nosotros no creemos porque no está en la Biblia. Pero está en la Biblia, pero protestan. Entonces, no se trata de que la persona sea buena o no sea buena, porque dentro de la iglesia, si usted pone a ver, los protestantes no le llegan ni a los pies a la iglesia para hacer obras de caridad. Si usted mira cuál es a nivel mundial la organización que más obras de caridad hace, la Iglesia Católica. No hay una organización en el mundo que le gane a la Iglesia Católica para hacer obras de caridad. Los protestantes, ¿por qué no? Porque ellos dicen las obras no salvan a nadie. Con esa excusa no hacen obras de caridad. Algunos. No, basta creer en Cristo y ya estoy salvo. Las obras de caridad no me sirven a mí para nada. Eso se llama la sola fe. No obras. Y por eso ellos no tienen obras de caridad gigantescas. Uno que otro protestante que siente el temor de Dios y el amor de Dios impreso en nuestro corazón en la creación, pues por naturaleza, como cualquier ateo, hace una obra de caridad, pero no por fe, no por mandato de Dios. Y mientras que la Iglesia Católica lo hace por mandato de Dios. Ve a un San Francisco de Asís, ve a una Teresa de Calcuta, personas que lo han dejado todo, personas que lo han entregado todo por Cristo, mientras que los protestantes no. Vean ustedes los pastores, ¿qué hacen los pastores? El diezmo, y es para enriquecerse ellos. ¿Es para hacer obras de caridad? No. Hacen obras de caridad, sí, una que otra, para hacerle creer a la gente que ellos también hacen obras de caridad. Pero en la realidad lo hacen, son muy pocas. Entonces me van a decir que, no, que ellos hacen más obras que la Iglesia Católica. Nunca, solamente que la Iglesia Católica, el mandato de Cristo, debe hacerlo, que la mano derecha no sepa lo que hace la izquierda. Y ese es el detalle. Ahorita, por ejemplo, miramos en Venezuela el hambre, la miseria que hay en Venezuela. Vaya, mire usted a ver cuántos protestantes tienen refugio para darle comida a la gente y para atender a los caminantes. ¿Mentiras? Toda la Iglesia Católica y todo ustedes, desde el centro del país hasta allá, hasta la frontera, caminando 3, 4 días la gente. ¿Quiénes son los que la atienden en el camino? ¿Quiénes son los que les da posada? La Iglesia Católica. Y los protestantes brillan por su ausencia. Entonces, como está la miseria en Venezuela, ¿qué hacen los pastores? Seguir pidiendo el diezmo. Lo último que le queda a la gente, se lo escurren. ¿Qué hace la Iglesia Católica? Vamos a buscar por allí, vamos a buscar por allá, vamos a ayudar. ¿Por qué no lo hacen ellos? Eso es simplemente una manera de querer decir, nosotros sí. Pero a la hora de la realidad, pura mentira. Y ahora, repito, hay gente buena en todas partes. En los protestantes, gente buena, muy buena. ¿Eso ya quiere decir entonces que no hay que decirle nada, que ya están salvos? No, señor. No, señor. Porque a nosotros nos salvan, sí, las obras de caridad, pero siempre teniendo en cuenta lo que Jesús mandó, anhelando, esperando, predicando, cultivando lo que Jesús mandó. Y Él es la salvación nuestra. No, pues más claro ni el agua, creo. Bueno, y una persona que está en otra, ¿mande? Oh, más, sí, si estoy en otra iglesia y estoy, pues, estoy yendo a otra profesión, entonces puedo, digamos, podría yo participar en la Eucaristía, digamos, podría estar. No, porque para participar en la Eucaristía se necesita creer que ahí está el cuerpo y la sangre de Cristo. Y si yo lo recibo, según dice Pablo, 1 Corintios 11, 27 en adelante, si lo recibo sin reconocer que ahí está el cuerpo y la sangre de Cristo, me trago mi propia condenación. Entonces, no es un juego, no es una obra de teatro, no es un formalismo, no es un acto social, es un acto de fe. Por eso Pablo dice, examine cada quien cuando vaya a recibir el cuerpo y la sangre de Cristo, porque el que reciba de ese pan y de ese vino sin reconocer que ahí está Cristo, se traga su propia condenación. Entonces no está bien eso, de que cualquier persona vaya y comulgue. Ahora, cualquier persona tiene la opción de hacerlo, sí, pero con una condición, que crea
Por eso el sacerdote cuando reparte la hostia dice el cuerpo de Cristo, y la persona tiene que expresar su fe diciendo amén. ¿Qué quiere decir? Yo lo creo. Así es. Y si la persona no lo cree, ¿a quién está engañando? Ahí entonces juega el papel de lo que pasó con Judas. Judas no creyó que Cristo era el Salvador, el Mesías, y recibió la hostia. Y dice la Biblia que tras el pan entró Satanás. ¿Por qué? Porque él no tuvo la convicción de lo que Cristo había dicho, no creyó en Cristo como tal, y por eso recibió la condenación. Entonces no puede ser, una persona no puede recibirlo así, debe hacer una catequesis. ¿Para qué? Para que le expliquen y la persona entonces decida, ¿creo o no creo? Si creo, lo recibo. Si no creo, pues no lo recibo. Importantísimo eso, creer en lo que Jesús enseñó. Y ahí sí, porque si no, sería lo que Jesús dijo, echarle las perlas a los perros. Entonces no se puede echarle las perlas a los perros o a los cochinos, dice el Señor. Ahí sería ya lo sagrado, tirarlo a la basura, profanarlo, así por así. Y no puede ser.